Doña Carmen había cumplido 75 años el mes pasado, y aunque su cuerpo ya no era el mismo de antaño, su mente se mantenía alerta y su corazón lleno de esperanza. Vivía sola en una modesta casa de ladrillo en las afueras de la ciudad, rodeada de los recuerdos de una vida llena de trabajo honesto y sacrificios. Su esposo, don Alberto, había fallecido 3 años atrás, dejándola con una pequeña pensión y los ahorros que habían acumulado durante 40 años de matrimonio. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba su café con canela, como le había enseñado su madre, y salía a barrer la entrada de su casa mientras saludaba a los vecinos que pasaban camino al trabajo. El teléfono sonó un martes por la mañana, justo cuando Carmen terminaba de tender la ropa en el patio trasero. La voz que escuchó al otro lado era elegante, profesional, con el tono exacto de autoridad que infunde confianza inmediata. Buenos días, señora Carmen Rodríguez. Le hablo del Departamento de Fraudes del Banco Central. Mi nombre es licenciado Fernando Vázquez, y tengo mi credencial número 4785. Lamentablemente, hemos detectado movimientos irregulares en su cuenta de ahorros, terminada en 3847. Necesito que me confirme algunos datos para poder proteger su dinero antes de que sea demasiado tarde. Carmen sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Esa cuenta contenía todos sus ahorros en 32,000 pesos, que representaban la seguridad de sus últimos años. Con voz temblorosa, preguntó qué tipo de movimientos habían detectado. Señora, han intentado hacer 3 transferencias electrónicas desde diferentes ciudades. Una desde Guadalajara por 8,000 pesos, otra desde Monterrey por 12,000 y una tercera desde Tijuana por 15,000 pesos. Afortunadamente, nuestro sistema de seguridad las bloqueó temporalmente, pero necesitamos que usted confirme que no autorizó estas transacciones. Carmen nunca había autorizado ninguna transferencia. De hecho, apenas sabía cómo usar el cajero. El licenciado Vázquez continuó explicando que había una red de criminales que habían obtenido ilegalmente la información de varios clientes del banco y que era urgente tomar medidas inmediatas para proteger los fondos. Señora Carmen, voy a transferirla con mi supervisor, el director de seguridad, para que le explique el procedimiento que debemos seguir. Es muy importante que no hable de esto con nadie más, porque los criminales tienen cómplices que podrían estar vigilando sus comunicaciones. La llamada se extendió por casi 1 hora. El supuesto director de seguridad, que se identificó como ingeniero Roberto Morales, tenía una voz aún más convincente. Le explicó detalladamente cómo los delincuentes habían clonado tarjetas y obtenido información personal de cientos de clientes. Le mostró un conocimiento impresionante sobre sus datos. Sabía su dirección exacta, el nombre de su esposo fallecido, incluso el nombre de su nieta, que vivía en Estados Unidos. Durante los siguientes 3 días, Carmen recibió llamadas constantes. Los números siempre eran diferentes, pero las voces se habían vuelto familiares. Le explicaron que el proceso de protección de sus fondos era complejo y requería su cooperación total. Le enviaron documentos por correo electrónico que parecían oficiales, con logos del banco y sellos que se veían auténticos. Incluso recibió una llamada de alguien que se identificó como agente de la policía cibernética, confirmando que efectivamente había una investigación en curso sobre esta red de estafadores. Señora Carmen, le dijo el supuesto agente de policía, entendemos que esto es muy estresante para usted, pero necesitamos su ayuda para atrapar a estos criminales. El procedimiento requiere que usted retire temporalmente sus fondos de la cuenta comprometida y los transfiera a una cuenta de seguridad especial que hemos creado para proteger a las víctimas mientras dura la investigación. Carmen había desarrollado una relación de confianza con estas personas que llamaban diariamente, mostrando preocupación por su bienestar y prometiendo proteger lo único que le daba tranquilidad en sus años dorados. Cuando finalmente le pidieron que fuera al banco a retirar sus ahorros, ya no tenía dudas sobre la legitimidad de la operación el viernes por la mañana. Carmen se vistió con su mejor vestido, tomó su bolsa y caminó las 6 cuadras hasta el banco. En la ventanilla solicitó retirar 30,000 pesos de su cuenta de ahorros. El cajero le preguntó si estaba segura de retirar esa cantidad. Y Carmen, recordando las instrucciones precisas que había recibido, explicó que necesitaba el dinero para un procedimiento médico urgente de su hermana. Con él sobre lleno de billetes guardado en su bolsa, Carmen caminó hasta el Parque Central, donde había quedado de encontrarse con el agente special, que se encargaría de trasladar su dinero a la cuenta de protección. El hombre que la esperaba en una banca cerca de la fuente era joven, bien vestido, con una credencial que colgaba de su cuello y una actitud profesional que no despertó ninguna sospecha. Señora Carmen, gracias por su cooperación en esta investigación. Necesito que me entregue los fondos y le voy a dar este recibo oficial. En 72 horas recibirá una llamada confirmando que su dinero ha sido depositado en la cuenta de seguridad y podrá comenzar el proceso para transferirlo de vuelta a una nueva cuenta que el banco abrirá para usted.
Carmen entregó el sobre con los 30,000 pesos. El joven le dio un papel que parecía un recibo oficial y le aseguró que todo saldría bien. La tranquilizó diciéndole que había hecho lo correcto y que pronto todo volvería a la normalidad. Pero las 72 horas pasaron y no recibió ninguna llamada. Cuando intentó comunicarse con los números desde los cuales la habían contactado, todos estaban desconectados. Fue entonces cuando la horrible realidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. La habían estafado. Los ahorros de toda su vida habían desaparecido. En un instante Carmen pasó 3 días sin salir de su casa, sin comer apenas, llorando en silencio y sintiendo una vergüenza aplastante. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había confiado en desconocidos con lo más preciado que tenía? La idea de contarle a sus hijos lo que había pasado le resultaba insoportable. Ellos habían trabajado tanto para ayudarla, y ahora había perdido todo por su propia estupidez finalmente. Su vecina Esperanza, preocupada porque no la había visto en varios días, tocó a su puerta insistentemente hasta que Carmen abrió. Entre lágrimas, le contó lo que había pasado. Esperanza, lejos de juzgarla, la abrazó y le dijo que tenía que reportar el caso inmediatamente a las autoridades en la estación de policía. Carmen se encontró con el investigador Saúl Guerrero, conocido por todos como Canelo por su cabello rojizo y su determinación inquebrantable para resolver casos difíciles. Canelo había dedicado los últimos 5 años de su carrera a combatir específicamente este tipo de estafas que atacaban a personas mayores, y cada caso que llegaba a sus manos lo tomaba como algo personal. Señora Carmen Ladillo Canelo, mientras tomaba notas detalladas, quiero que sepa que usted no es la primera persona que cae en este tipo de engaño, y lamentablemente no será la última. Estos criminales son profesionales que estudian específicamente cómo manipular a personas buenas y confiadas como usted. No se sienta avergonzada, siéntase enojada, porque eso es lo que vamos a usar para atraparlos. Canelo había estado rastreando a esta red de estafadores durante meses. Sabía que operaban desde diferentes ciudades, que usaban tecnología sofisticada para falsificar identificaciones y documentos, y que habían perfeccionado un sistema que les permitía ganar la confianza de sus víctimas durante días o semanas. Antes de ejecutar el fraude final, la investigación comenzó inmediatamente. Canelo utilizó los números de teléfono que Carmen había guardado, analizó los patrones de las llamadas y trabajó con expertos en tecnología para rastrear las señales. Descubrió que los estafadores habían usado información robada de bases de datos del banco para hacer que su historia fuera creíble, y que tenían una red de cómplices que incluía a personas que se hacían pasar por empleados bancarios, policías y agentes gubernamentales. Después de 2 semanas de investigación intensiva, Canelo logró identificar a los principales responsables de la red. El líder era un hombre de 35 años llamado Rodrigo Santana, que operaba desde una casa en las afueras de la ciudad con un equipo de 6 personas. Habían estafado a más de 50 personas mayores en los últimos 6 meses, acumulando más de 2 millones de pesos. El operativo se planificó cuidadosamente. Canelo y su equipo esperaron hasta tener evidencia suficiente para garantizar que todos los miembros de la red fueran capturados simultáneamente. Sin embargo, cuando llegaron a la casa donde operaban los estafadores, encontraron que había sido abandonada precipitadamente. Los criminales habían huido, dejando atrás computadoras, teléfonos y documentos falsos. La investigación reveló que alguien había alertado a los estafadores sobre la investigación policial. Rodrigo Santana y sus cómplices habían cruzado la frontera hacia Estados Unidos 2 días antes del operativo. Canelo no se dio por vencido. Trabajó con autoridades internacionales, compartió la información de los fugitivos con la policía estadounidense y logró que fueran incluidos en las listas de búsqueda de Interpol 6 meses después. Rodrigo Santana fue arrestado en Los Ángeles cuando intentaba estafar a una anciana latina, usando exactamente los mismos métodos que había usado en México. Su captura llevó al desmantelamiento de toda la red internacional de estafadores, aunque el dinero de Carmen nunca pudo ser recuperado completamente. El seguro del banco y un fondo especial para víctimas de fraude le permitieron recuperar una parte significativa de sus ahorros. Carmen aprendió a ser más cautelosa con las llamadas telefónicas, pero más importante aún, aprendió que no tenía que avergonzarse de haber sido víctima de un crimen sofisticado. Con la ayuda de Canelo, comenzó a dar charlas en centros comunitarios para personas mayores, compartiendo su experiencia para ayudar a otros a evitar caer en las mismas trampas. El caso se convirtió en un ejemplo de cómo la determinación y el trabajo en equipo pueden llevar la justicia hasta los rincones más lejanos del mundo. Canelo siguió dedicando su carrera a proteger a los más vulnerables, y el nombre de Rodrigo Santana quedó para siempre asociado con la traición de la confianza y la cobardía de aquellos que huyen cuando enfrentan las consecuencias de sus actos.
El caso se convirtió en un ejemplo de cómo la determinación y el trabajo en equipo pueden llevar la justicia hasta los rincones más lejanos del mundo. Pero la historia de Carmen y la lucha de Canelo estaba lejos de terminar 3 meses después del arresto de Rodrigo Santana en Los Ángeles. Canelo recibió una llamada que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. Era de la detective María Elena Vázquez, de la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía de Los Ángeles, quien había estado interrogando a Santana. Investigador Guerrero, le dijo la detective con voz urgente. Su fugitivo está hablando, pero lo que nos está diciendo es mucho más grave de lo que imaginábamos. Esta no era solo una red local de estafadores, es parte de una organización internacional que opera en al menos 12 países. Santana, enfrentando una posible sentencia de 30 años en prisión federal estadounidense, había decidido cooperar con las autoridades a cambio de una reducción en su condena. Lo que reveló dejó a todos los investigadores asombrados. La red de estafas a personas mayores era solo una pequeña parte de una operación criminal masiva que incluía lavado de dinero, tráfico de identidades y corrupción gubernamental a gran escala. El dinero que robamos aquí en México, confesó Santana durante el interrogatorio, se enviaba a cuentas en Panamá, luego a las Islas Caimán, y finalmente se invertía en negocios legítimos en Europa. Mi jefe, al que solo conocemos como el arquitecto, nunca reveló su verdadera identidad. Coordinaba todo desde algún lugar en Europa, pero tenía operaciones en México, Colombia, Argentina, España y Estados Unidos. Canelo se dio cuenta de que había destapado algo mucho más grande de lo que había imaginado. El caso de Carmen ya no era solo sobre 30,000 pesos robados a una anciana. Era sobre una red criminal que había despojado a miles de personas, vulnerables de sus ahorros de toda la vida, generando millones de dólares en ganancias ilícitas. En la investigación se expandió internacionalmente. Canelo fue invitado a formar parte de un grupo de trabajo conjunto entre México, Estados Unidos, España y Colombia. Durante los siguientes 6 meses trabajó codo a codo con investigadores de 4 países, compartiendo información, analizando patrones y siguiendo el rastro del dinero a través de complejas redes financieras internacionales. Mientras tanto, Carmen había encontrado una nueva misión en su vida. Sus charlas en centros comunitarios se habían vuelto tan populares que comenzó a recibir invitaciones de otras ciudades. Su historia resonaba con miles de personas mayores que habían pasado por experiencias similares o que vivían con el temor constante de ser estafadas. No permitan que la vergüenza los silencie, les decía Carmen a las audiencias que se reunían para escucharla. Estos criminales son profesionales del engaño. Estudian nuestras debilidades, conocen exactamente qué decir para ganarse nuestra confianza. El día que me estafaron no era menos inteligente que el día anterior. Simplemente me enfrenté a personas que habían perfeccionado el arte de la manipulación. Su historia llegó a los medios de comunicación. Un periodista de investigación local, intrigado por la conexión entre el caso de Carmen y la red internacional que Canelo estaba persiguiendo, comenzó a documentar toda la historia. Lo que descubrió fue aún más perturbador. La organización criminal había estado operando durante más de 5 años, y las autoridades de varios países habían estado investigando diferentes partes de la misma red sin darse cuenta de que estaban conectadas. El reportaje reveló que el arquitecto había desarrollado un sistema increíblemente sofisticado. Utilizaba inteligencia artificial para analizar datos robados de bases de datos gubernamentales y bancarias, identificando específicamente a personas mayores que vivían solas y tenían ahorros significativos. Luego, sus equipos en diferentes países recibían paquetes de víctimas que incluían información detallada sobre la historia personal de cada objetivo, sus familiares, sus hábitos y sus vulnerabilidades emocionales. Era como una fábrica de estafas, explicó Santana en una entrevista desde la prisión. Cada mañana recibíamos una lista de nombres con toda la información necesaria para hacer que nuestras historias fueran creíbles. Sabíamos los nombres de sus esposos fallecidos, de sus hijos, de sus nietos. Sabíamos qué bancos usaban, cuánto dinero tenían, incluso qué enfermedades padecían. Con esa información, era casi imposible que dudaran de nosotros. La investigación internacional comenzó a dar frutos. En una operación coordinada simultáneamente en 6 países, las autoridades arrestaron a 43 miembros de la red. Se incautaron millones de dólares en efectivo, propiedades, vehículos de lujo y equipos tecnológicos avanzados, pero el arquitecto seguía siendo un fantasma. Canelo había desarrollado una obsesión personal con encontrar al cerebro detrás de toda la operación. Trabajaba 18 horas al día analizando cada pista o cada transacción financiera, cada comunicación interceptada. Su esposa le decía que parecía haber envejecido 5 años en los últimos meses, pero él no podía detenerse. Cada noche pienso en Carmen, le confió Canelo a su compañero de investigación. Pienso en todas las personas como ella que han perdido no solo su dinero,
sino su confianza en el mundo. Este arquitecto no solo roba dinero, roba la tranquilidad de los últimos años de vida de estas personas. No puedo dormir sabiendo que sigue ahí afuera, planeando su próximo ataque. La pista que finalmente los llevó a el arquitecto vino de un lugar inesperado. Carmen, quien se había vuelto algo así como una detective aficionada en su misión de ayudar a otras víctimas, recibió una llamada de una mujer en España que había visto su historia en las noticias internacionales. Señora Carmen, le dijo la mujer española, mi nombre es Pilar, y hace 2 años fui estafada exactamente de la misma manera que usted. Pero hay algo que creo que podría ser importante. El hombre que me robó mi dinero tenía un acento muy particular, y mencionó algo sobre el jefe en Barcelona. En ese momento no le di importancia, pero después de escuchar su historia, creo que podríamos estar hablando de la misma organización. Carmen inmediatamente contactó a Canelo con esta información. La mención de Barcelona era significativa porque los investigadores habían estado rastreando transacciones financieras que parecían originar desde esa ciudad, pero no habían podido establecer una conexión directa en Canelo. Coordinó con la Guardia Civil Española para investigar la pista de Barcelona. Lo que encontraron los dejó sin aliento. El arquitecto era en realidad una mujer llamada Victoria Mendoza, de 42 años, que había estado operando desde un lujoso apartamento en el distrito de Sarri, Sant Gervasi, uno de los barrios más exclusivos de Barcelona. Victoria Mendoza no era una criminal ordinaria. Tenía un doctorado en psicología social y había trabajado durante años en empresas de marketing digital, antes de decidir usar sus conocimientos para explotar las vulnerabilidades psicológicas de personas mayores. Había estudiado específicamente los patrones de comportamiento de adultos mayores, sus miedos más comunes y las técnicas más efectivas para ganarse su confianza. Era una depredadora calculadora, explicó el psicólogo forense que fue llamado para evaluar el caso. Había convertido la manipulación emocional en una ciencia exacta. Sabía exactamente cómo explotar el miedo, la soledad y la confianza de sus víctimas. Es uno de los casos más perturbadores de abuso psicológico que he visto en mi carrera. El apartamento de Victoria Mendoza era como un centro de comando de alta tecnología. Tenía múltiples computadoras servidores dedicados y equipos de comunicación que le permitían coordinar operaciones en tiempo real en diferentes continentes. En su oficina, los investigadores encontraron archivos detallados sobre más de 3.000 víctimas potenciales, organizados por país, edad, nivel de ingresos y perfil psicológico. Pero cuando las autoridades españolas llegaron a arrestarla, Victoria Mendoza ya había desaparecido. Sus vecinos reportaron que habían visto camiones de mudanza en el edificio 3 días antes, y que ella había mencionado algo sobre un viaje de negocios extendido a la búsqueda internacional de Victoria. Mendoza se intensificó. Interpol emitió una orden de captura internacional, y su fotografía se distribuyó en aeropuertos, fronteras y puertos de todo el mundo. Pero era como si se hubiera desvanecido en el aire en 2 semanas después de la fuga de Victoria Mendoza. De Barcelona, Canelo recibió una llamada que lo llenó de frustración y admiración a la vez. Era del inspector Carlos Herrera de la Guardia Civil Española, y su voz reflejaba una mezcla de respeto profesional y irritación personal. Investigador Guerrero, tenemos noticias sobre su arquitecto, le dijo Herrera. Victoria Mendoza no solo escapó de Barcelona. Dejó un mensaje para nosotros, un mensaje muy específico dirigido a usted, en el apartamento abandonado de Victoria, escondido dentro de una computadora que había sido programada para activarse automáticamente después de su partida. Encontraron un video. En él, Victoria Mendoza aparecía sentada en su elegante oficina, con una sonrisa fría y calculadora que helaba la sangre. Inspector Guerrero, decía directamente a la cámara, sé que está viendo esto, y quiero que sepa que respeto su trabajo. Ha sido un adversario digno, pero esto está lejos de terminar. Ustedes han cerrado una operación, pero no han entendido la verdadera naturaleza de lo que hemos construido. Por cada red que desmantelen, 3 más están comenzando. Por cada persona que arresten, 5 más están siendo entrenadas. Victoria hizo una pausa y su expresión se volvió aún más perturbadora. Le voy a dar una pista, inspector. La señora Carmen fue elegida específicamente no al azar. Su caso fue una prueba, un experimento para perfeccionar nuestros métodos. Hay algo en su pasado, algo que ustedes no han descubierto todavía, que la convirtió en el objetivo perfecto. Si realmente quiere encontrarme, primero debe entender por qué ella fue seleccionada. El video terminaba con Victoria levantándose de su silla y caminando hacia la ventana que daba al puerto de Barcelona. Nos veremos pronto, Inspector Guerrero, pero será en mis términos, no en los suyos. Canelo se quedó mirando la pantalla en blanco durante varios minutos después de que terminara el video. ¿Qué podía haber en el pasado de Carmen que la hubiera convertido en un objetivo específico? Había revisado su expediente docenas de veces, una mujer común, viuda de un trabajador de construcción, sin conexiones políticas o financieras importantes.
Esa misma tarde, Canelo visitó a Carmen en su casa. Durante los últimos meses, habían desarrollado una relación que iba más allá de la típica entre investigador y víctima. Carmen se había convertido en una colaboradora valiosa, y Canelo había llegado a verla como la abuela que nunca había tenido. Carmen, le dijo, mientras se sentaban en la sala de estar, necesito que me cuente todo sobre su vida anterior, sobre su trabajo, sobre Alberto, sobre cualquier cosa que pueda parecer insignificante, pero que alguien podría haber considerado importante. En Carmen lo miró con curiosidad. Durante las siguientes 3 horas le contó historias que nunca había compartido antes. Le habló sobre los años en que Alberto trabajaba en la construcción, sobre los proyectos grandes en los que había participado, sobre las personas importantes que había conocido a lo largo de su carrera. «Sabes, Canelo», le dijo Carmen mientras servía café, «Alberto siempre fue muy discreto sobre su trabajo. Decía que en la construcción uno escucha muchas cosas que no debe repetir. Trabajó en las casas de políticos, empresarios importantes, incluso en algunas oficinas gubernamentales». Algo en el tono de Carmen hizo que Canelo se inclinara hacia adelante. «¿Qué tipo de cosas escuchaba, Carmen?» «Bueno, nunca me contaba detalles específicos, pero recuerdo que a veces llegaba a casa preocupado. Decía que algunos de los proyectos en los que trabajaba no eran completamente legales, que había visto documentos, conversaciones, cosas que lo hacían sentir incómodo». Carmen se levantó y caminó hacia una cómoda antigua en la esquina de la sala. De uno de los cajones sacó una caja de metal oxidada. «Después de que Alberto murió, encontré esto entre sus cosas. Nunca supe qué hacer con ello». Dentro de la caja había documentos, fotografías y recibos de diferentes proyectos de construcción que databan de hace más de 20 años. Canelo comenzó a revisar los papeles cuidadosamente, y su corazón se aceleró cuando vio algunos de los nombres en los contratos. «Carmen», le dijo con voz tensa, «¿Alberto alguna vez mencionó a alguien llamado Eduardo Mendoza?» Carmen se quedó pensativa por un momento. «Mendoza. Sí. Ese nombre me suena familiar. Creo que era un político o empresario, no estoy segura. Alberto trabajó en su casa hace muchos años, una mansión enorme en Las Lomas. Recuerdo que llegó muy alterado ese día, diciendo que había visto y escuchado cosas que no debería haber visto». Canelo sintió como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. Eduardo Mendoza había sido un político corrupto que había sido arrestado hace 15 años por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. Había muerto en prisión antes de poder ser juzgado. Y Victoria Mendoza era su hija. «Carmen», le dijo Canelo con urgencia, «necesito que me cuente exactamente qué vio Alberto en esa casa. Esto podría ser la clave para encontrar a Victoria». Carmen cerró los ojos, tratando de recordar conversaciones de hace más de 2 décadas. «Alberto llegó a casa muy tarde esa noche. Estaba pálido, sudando. Me dijo que mientras trabajaba en el sótano de la casa, había escuchado una conversación entre Eduardo Mendoza y otros hombres. Hablaban sobre dinero, sobre cuentas en el extranjero, sobre la necesidad de limpiar cierta información». Carmen hizo una pausa, y su voz se volvió casi un susurro. Pero lo que realmente lo asustó fue que mencionaron asesinatos. Hablaban de personas que habían sido eliminadas porque sabían demasiado. «Alberto me hizo prometer que nunca le contaría a nadie lo que él había escuchado». Canelo se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. «¿Alberto documentó algo de lo que escuchó?» Carmen asintió lentamente. «Esa noche escribió todo en un cuaderno. Lo guardó en una caja de seguridad en el banco, junto con algunos documentos que había fotografiado secretamente. Me dijo que si algo le pasaba, debía entregar todo a las autoridades». «Carmen», le dijo Canelo con voz grave, «necesitamos ir a ese banco ahora mismo». El banco había cambiado de dueño 3 veces en los últimos 20 años, pero los registros de las cajas de seguridad se habían mantenido. Después de 1 hora de papeleo y verificaciones legales, Carmen y Canelo finalmente abrieron la caja que había permanecido sellada desde la muerte de Alberto. Dentro encontraron exactamente lo que esperaban en un cuaderno detallado con fechas, nombres, conversaciones y fotografías de documentos comprometedores. Alberto había documentado meticulosamente todo lo que había visto y escuchado en la casa de Eduardo Mendoza, pero también encontraron algo que no esperaban en una carta dirigida específicamente a Carmen, fechada 1 semana antes de la muerte. «Tía Albert, mi querida Carmen», decía la carta, «si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. Y también significa que alguien está tratando de lastimarte, por lo que yo sé. Eduardo Mendoza tiene una hija, Victoria, que desde pequeña mostró una inteligencia perturbadora y una falta total de empatía. He visto cómo su padre la entrena para ser aún más peligrosa que él. Si algún día ella trata de contactarte o lastimarte, debes saber que no es casualidad. Es venganza». La carta continuaba: «Victoria sabe que yo documenté los crímenes de su padre. Sabe que tengo evidencia que podría destruir completamente el legado familiar. Si ella alguna vez trata de hacerte daño,
es porque está tratando de eliminar cualquier conexión con esa evidencia. No confíes en nadie que aparezca repentinamente en tu vida con ofertas de ayuda o historias convincentes. Canelo y Carmen se miraron en silencio. La estafa no había sido un crimen aleatorio. Había sido un acto de venganza planificado durante más de 20 años. Victoria Mendoza no solo quería tu dinero, Carmen, le dijo Canelo. Quería destruirte emocionalmente, tal como ella sintió que tu esposo había destruido a su familia al documentar los crímenes de su padre. Esa noche, Canelo se quedó despierto hasta muy tarde estudiando los documentos de Alberto. La evidencia era explosiva en detalles sobre asesinatos encubiertos, corrupción gubernamental a gran escala y conexiones con carteles de drogas que seguían siendo relevantes en la actualidad, pero también entendió algo más perturbador. Victoria Mendoza no había terminado con Carmen. La estafa había sido solo el primer acto de una venganza más elaborada. Y ahora que sabía que habían descubierto la conexión, probablemente aceleraría sus planes. A las 3 de la mañana, el teléfono de Canelo sonó. Era Carmen, y su voz temblaba de miedo. Canelo, susurró. Hay alguien afuera de mi casa. He visto la misma camioneta negra pasar 3 veces en la última hora. Y hace 5 minutos alguien tocó mi puerta, pero cuando fui a ver no había nadie. Solo encontré esto. Sobre el piso, alguien había deslizado una fotografía bajo la puerta. Era una imagen de Alberto trabajando en la casa de Eduardo Mendoza, tomada hace más de 20 años. En el reverso, escrito con tinta roja, había un mensaje: a la deuda de tu esposo aún no ha sido pagada completamente. Canelo llegó a la casa de Carmen en menos de 10 minutos. Acompañado de 2 agentes de apoyo. La calle estaba silenciosa, pero había una tensión en el aire que hizo que todos mantuvieran sus manos cerca de sus armas. La camioneta negra que Carmen había descrito ya no estaba visible, pero encontraron huellas de llantas frescas en el asfalto húmedo frente a su casa. Carmen, esta noche no se queda aquí, le dijo Canelo mientras revisaba todas las cerraduras y ventanas de la casa. Victoria Mendoza sabe que encontramos los documentos de Alberto y no va a detenerse hasta terminar lo que empezó. Carmen empacó una pequeña maleta con sus pertenencias esenciales, incluyendo una fotografía de Alberto y el rosario que había pertenecido a su madre. Mientras los agentes hacían una última verificación del perímetro, Carmen se acercó a Canelo con una expresión determinada que él no había visto antes. Investigador Guerrero, tenemos noticias sobre su arquitecto, le dijo Herrera. Victoria Mendoza no solo escapó de Barcelona, dejó un mensaje para nosotros, un mensaje muy específico dirigido a usted, en el apartamento abandonado de Victoria, escondido dentro de una computadora que había sido programada para activarse automáticamente después de su partida. Encontraron un video. En él, Victoria Mendoza aparecía sentada en su elegante oficina, con una sonrisa fría y calculadora que helaba la sangre. Inspector Guerrero, decía directamente a la cámara, sé que está viendo esto, y quiero que sepa que respeto su trabajo. Ha sido un adversario digno, pero esto está lejos de terminar. Ustedes han cerrado una operación, pero no han entendido la verdadera naturaleza de lo que hemos construido. Por cada red que desmantelen, 3 más están comenzando. Por cada persona que arresten, 5 más están siendo entrenadas. Victoria hizo una pausa, y su expresión se volvió aún más perturbadora. Le voy a dar una pista, inspector. La señora Carmen fue elegida específicamente, no al azar. Su caso fue una prueba, un experimento para perfeccionar nuestros métodos. Hay algo en su pasado, algo que ustedes no han descubierto todavía, que la convirtió en el objetivo perfecto. Si realmente quiere encontrarme, primero debe entender por qué ella fue seleccionada. El video terminaba con Victoria levantándose de su silla y caminando hacia la ventana que daba al puerto de Barcelona. Nos veremos pronto, Inspector Guerrero, pero será en mis términos, no en los suyos. Canelo se quedó mirando la pantalla en blanco durante varios minutos después de que terminara el video. ¿Qué podía haber en el pasado de Carmen que la hubiera convertido en un objetivo específico? Había revisado su expediente docenas de veces en una mujer común, viuda de un trabajador de construcción, sin conexiones políticas o financieras importantes. Esa misma tarde, Canelo visitó a Carmen en su casa. Durante los últimos meses, habían desarrollado una relación que iba más allá de la típica entre investigador y víctima. Carmen se había convertido en una colaboradora valiosa, y Canelo había llegado a verla como la abuela que nunca había tenido. Carmen, le dijo mientras se sentaban en la sala de estar, necesito que me cuente todo sobre su vida anterior, sobre su trabajo, sobre Alberto, sobre cualquier cosa que pueda parecer insignificante, pero que alguien podría haber considerado importante. En Carmen lo miró con curiosidad. Durante las siguientes 3 horas le contó historias que nunca había compartido antes. Le habló sobre los años en que Alberto trabajaba en la construcción, sobre los proyectos grandes en los que había participado, sobre las personas importantes que había conocido a lo largo de su carrera. ¿Sabes, Canelo?, le dijo Carmen mientras servía café.
Alberto siempre fue muy discreto sobre su trabajo. Decía que en la construcción uno escucha muchas cosas que no debe repetir. Trabajó en las casas de políticos, empresarios importantes, incluso en algunas oficinas gubernamentales. Algo en el tono de Carmen hizo que Canelo se inclinara hacia adelante. ¿Qué tipo de cosas escuchaba a Carmen? Bueno, él nunca me contaba detalles específicos, pero recuerdo que a veces llegaba a casa preocupado. Decía que algunos de los proyectos en los que trabajaba no eran completamente legales, que había visto documentos, conversaciones, cosas que lo hacían sentir incómodo. Carmen se levantó y caminó hacia una cómoda antigua en la esquina de la sala. De uno de los cajones sacó una caja de metal oxidada. Después de que Alberto murió, encontré esto entre sus cosas. Nunca supe qué hacer con ello. Dentro de la caja había documentos, fotografías y recibos de diferentes proyectos de construcción que databan de hace más de 20 años. Canelo comenzó a revisar los papeles cuidadosamente, y su corazón se aceleró cuando vio algunos de los nombres en los contratos. Carmen, le dijo con voz tensa. ¿Alberto alguna vez mencionó a alguien llamado Eduardo Mendoza? Carmen se quedó pensativa por un momento. Mendoza. Sí, ese nombre me suena familiar. Creo que era un político o empresario, no estoy segura. Alberto trabajó en su casa hace muchos años. Una mansión enorme en las Lomas. Recuerdo que llegó muy alterado ese día, diciendo que había visto y escuchado cosas que no debería haber visto. Canelo sintió como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. Eduardo Mendoza había sido un político corrupto que había sido arrestado hace 15 años por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. Había muerto en prisión antes de poder ser juzgado. Y Victoria Mendoza era su hija. Carmen, le dijo Canelo con urgencia, necesito que me cuente exactamente qué vio Alberto en esa casa. Esto podría ser la clave para encontrar a Victoria. Carmen cerró los ojos, tratando de recordar conversaciones de hace más de 2 décadas. Alberto llegó a casa muy tarde esa noche. Estaba pálido, sudando. Me dijo que mientras trabajaba en el sótano de la casa, había escuchado una conversación entre Eduardo Mendoza y otros hombres. Hablaban sobre dinero, sobre cuentas en el extranjero, sobre la necesidad de limpiar cierta información. Carmen hizo una pausa, y su voz se volvió casi un susurro. Pero lo que realmente lo asustó fue que mencionaron asesinatos. Hablaban de personas que habían sido eliminadas porque sabían demasiado. Alberto me hizo prometer que nunca le contaría a nadie lo que él había escuchado. Canelo se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. ¿Alberto documentó algo de lo que escuchó? Carmen asintió lentamente. Esa noche escribió todo en un cuaderno. Lo guardó en una caja de seguridad en el banco, junto con algunos documentos que había fotografiado secretamente. Me dijo que si algo le pasaba debía entregar todo a las autoridades. Carmen, le dijo Canelo con voz grave, necesitamos ir a ese banco ahora mismo. El banco había cambiado de dueño 3 veces en los últimos 20 años, pero los registros de las cajas de seguridad se habían mantenido. Después de 1 hora de papeleo y verificaciones legales, Carmen, y Canelo finalmente abrieron la caja que había permanecido sellada desde la muerte de Alberto. Dentro encontraron exactamente lo que esperaban en un cuaderno detallado con fechas, nombres, conversaciones y fotografías de documentos comprometedores. Alberto había documentado meticulosamente todo lo que había visto y escuchado en la casa de Eduardo Mendoza, pero también encontraron algo que no esperaban en una carta dirigida específicamente a Carmen, fechada 1 semana antes de la muerte. Tía Alberto, mi querida Carmen, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado, y también significa que alguien está tratando de lastimarte por lo que yo sé. Eduardo Mendoza tiene una hija, Victoria, que desde pequeña mostró una inteligencia perturbadora y una falta total de empatía. He visto cómo su padre la entrena para ser aún más peligrosa que él. Si algún día ella trata de contactarte o lastimarte, debes saber que no es casualidad. Es venganza. La carta que continuaba Victoria sabe que yo documenté los crímenes de su padre. Sabe que tengo evidencia que podría destruir completamente el legado familiar. Si ella alguna vez trata de hacerte daño, es porque está tratando de eliminar cualquier conexión con esa evidencia. No confíes en nadie que aparezca repentinamente en tu vida con ofertas de ayuda o historias convincentes. Canelo y Carmen se miraron en silencio. La estafa no había sido un crimen aleatorio. Había sido un acto de venganza planificado durante más de 20 años. Victoria Mendoza no solo quería tu dinero, Carmen, le dijo Canelo. Quería destruirte emocionalmente, tal como ella sintió que tu esposo había destruido a su familia al documentar los crímenes de su padre. Esa noche, Canelo se quedó despierto hasta muy tarde, estudiando los documentos de Alberto. La evidencia era explosiva en detalles sobre asesinatos encubiertos, corrupción gubernamental a gran escala y conexiones con carteles de drogas que seguían siendo relevantes en la actualidad, pero también entendió algo más perturbador.
Victoria Mendoza no había terminado con Carmen. La estafa había sido solo el primer acto de una venganza más elaborada. Y ahora que sabía que habían descubierto la conexión, probablemente aceleraría sus planes a las 3 de la mañana. El teléfono de Canelo sonó. Era Carmen, y su voz temblaba de miedo. «Canelo», susurró, «hay alguien afuera de mi casa. He visto la misma camioneta negra pasar 3 veces en la última hora, y hace 5 minutos alguien tocó mi puerta, pero cuando fui a ver no había nadie. Solo encontré esto». Sobre el piso, alguien había deslizado una fotografía bajo la puerta. Era una imagen de Alberto trabajando en la casa de Eduardo Mendoza, tomada hace más de 20 años. En el reverso, escrito con tinta roja, había un mensaje: en la deuda de tu esposo aún no ha sido pagada completamente. Canelo llegó a la casa de Carmen en menos de 10 minutos acompañado de 2 agentes de apoyo. La calle estaba silenciosa, pero había una tensión en el aire que hizo que todos mantuvieran sus manos cerca de sus armas. La camioneta negra que Carmen había descrito ya no estaba visible, pero encontraron huellas de llantas frescas en el asfalto húmedo frente a su casa. «Carmen, esta noche no se queda aquí», le dijo Canelo mientras revisaba todas las cerraduras y ventanas de la casa. «Victoria Mendoza sabe que encontramos los documentos de Alberto, y no va a detenerse hasta terminar lo que empezó». Carmen empacó una pequeña maleta con sus pertenencias esenciales, incluyendo una fotografía de Alberto y el rosario que había pertenecido a su madre. Mientras los agentes hacían una última verificación del perímetro, Carmen seguía a Canelo con una expresión determinada que él no había visto antes.